El agente Marcus Hall llevaba más de un mes buscando a su compañero desaparecido y a las mujeres que habían desaparecido de Silverton, con el corazón apesadumbrado por las preguntas sin respuesta. Pero una noche de tormenta, mientras patrullaba las calles desiertas, se quedó paralizado frente a una destartalada posada de carretera. Allí, un cartel desgastado por el tiempo decía: «Perro en venta, $1». Y atado al poste había un pastor alemán famélico, un perro que Marcus conocía demasiado bien. Era Storm, el fiel perro policía de su compañero desaparecido. ¿Quién abandonó al perro aquí? ¿Por qué dejaron a Storm atrás mientras su cuidador seguía desaparecido? ¿Y qué secretos guardó este testigo silencioso durante esas largas y crueles semanas? ¿Lo que sucedió después te hará llorar y volver a creer en los milagros? Antes de empezar, dime desde dónde nos ves. Deja tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Las noches de finales de invierno en Silverton, Oregón, tenían un efecto opresivo en el alma. El pueblo de montaña permanecía silencioso al anochecer, con las aceras agrietadas y el aire cargado de una niebla húmeda que descendía de las crestas de los árboles. Viejos letreros de neón parpadeaban sobre restaurantes medio vacíos, sus vibrantes melodías ahogadas de vez en cuando por el lejano silbato de un tren de carga. El agua del deshielo goteaba de las cunetas y se congelaba antes de tocar el suelo, y las calles parecían más pasillos de recuerdos que caminos para los vivos. El agente Marcus Hall, de 35 años, conducía su patrulla del departamento del sheriff por la carretera principal desierta. Era un hombre alto, de ojos grises como la tormenta, cabello oscuro y corto, con algunas canas prematuras. Su chaqueta de patrulla de la marina le colgaba rígida sobre los hombros, con la insignia descolorida por los años de servicio. Marcus era de esos hombres que portaban el silencio como un arma, un exmilitar convertido en agente de la ley, forjado por la disciplina, pero ablandado por la lealtad. Y la lealtad era precisamente lo que lo había atormentado estas últimas semanas. Había pasado más de un mes desde que Ethan Cole, su compañero y mejor amigo, desapareció mientras investigaba la desaparición de varias mujeres en Silverton. Ethan era 2 años mayor que Marcus, de mandíbula cuadrada, sereno y con una risa contagiosa. Siempre iba con su perro policía, un pastor alemán llamado Storm, criado para la resistencia y entrenado para la lealtad. Una noche, simplemente desaparecieron. Sin contacto por radio, sin regresar a la comisaría. Solo encontraron su coche patrulla vacío en las afueras del pueblo. La oficina del sheriff finalmente lo catalogó como una investigación estancada. Pero Marcus no podía dejarlo ir. Cada noche, fuera de servicio, seguía los pasos de Ethan, recorriendo callejones y caminos secundarios, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que rompiera el silencio. Esa noche, con el cielo plomizo y encapotado, Marcus pasó en coche junto a un lugar que ya casi no veía. El Timberline Inn, un motel destartalado a la orilla de la carretera, cerca de la antigua estación de autobuses. La pintura desconchada se aferraba obstinadamente a las tablas desgastadas por el tiempo, y un letrero torcido colgaba de cadenas oxidadas. Marcus redujo la velocidad instintivamente, y sus ojos captaron algo inusual. Allí, clavado torcidamente en el suelo junto al porche, había un cartel pintado a mano. «Perro en venta, $1». Se le heló la sangre. Justo detrás del cartel, atado a un poste de madera con una cuerda deshilachada, había un perro. No un perro cualquiera, un pastor alemán, con las costillas marcadas a través de su cuerpo famélico, el pelaje enmarañado y opaco. Su postura era tensa, cautelosa, sus ojos brillaban con reconocimiento de cada movimiento a su alrededor. Marcus detuvo el coche patrulla, sin poder respirar. El perro levantó la cabeza, con las orejas inclinadas hacia adelante. Incluso en su estado demacrado, Marcus reconoció esa postura, esa mirada. Storm. Durante un largo instante, el mundo se sumió en el silencio, salvo por el crujido de sus botas sobre la grava al salir. Storm dejó escapar un gruñido bajo, no de amenaza, sino de confusión, el tipo de sonido que Marcus había oído incontables veces cuando el perro protegía a Ethan. Marcus se arrodilló lentamente, hablando en voz baja y firme, aunque le temblaba la garganta. «Soy yo, muchacho. Soy Marcus». La puerta del motel crujió y un hombre salió. Era Harold Lehman, el posadero, de unos 50 y tantos años, de complexión delgada y rostro hundido por años de humo de cigarrillo.
Su cabello ralo estaba peinado de forma obstinada, y su camisa a cuadros le quedaba holgada sobre unos vaqueros desgastados. Se limpió las manos con un trapo y miró a Marcus con una mezcla de irritación y aburrimiento. «Buenas noches, agente», murmuró Harold con voz monótona. «El perro está en venta si lo quiere. $1. Si no, lo sacrificaré yo mismo. El maldito no come. No se acerca a nadie. Un inútil». Marcus se levantó, apretando la mandíbula. ¿De dónde salió? Harold se encogió de hombros. Hace unas 3 semanas, llegó un grupo de hombres. 3 o 4. No dieron nombres. Pagaron en efectivo. Eran tipos duros. Trajeron al perro con ellos. Lo dejaron atado en el patio trasero. Supuse que era suyo. Una noche, se fueron. En plena noche, dejaron al perro abandonado. Desde entonces le he dado sobras, pero es un perro muy malo. No le gusta la gente. No sé qué hacer con él. Marcus contuvo la respiración. Un grupo de desconocidos. Dinero. Desaparecer en la noche. En el mismo lapso de tiempo en que Ethan se esfumó. Volvió a mirar a Storm, quien lo observaba con una mirada de reconocimiento cauteloso. La idea lo golpeó como un rayo. Ethan había estado con ese perro la noche de su desaparición. Si Storm estaba allí, entonces esos hombres, quienesquiera que fueran, debían estar involucrados. Marcus sacó su billetera y dejó un billete de $1 arrugado sobre el mostrador junto a la puerta de la posada. Su voz era baja, controlada, pero lo suficientemente cortante como para cortar el cristal. «Ahora es mío». Harold se encogió de hombros con indiferencia. «Me parece bien. Llévalo». Marcus desató la cuerda. Storm se resistió al principio, echando la cabeza hacia atrás, pero luego se quedó inmóvil, con las fosas nasales dilatadas al percibir el olor de Marcus con mayor claridad. El cuerpo del perro tembló. Se inclinó hacia adelante, olfateó la manga de la chaqueta de patrulla de Marcus y luego emitió un leve gemido, suave e inseguro. Marcus posó una mano sobre la cabeza del perro. Por primera vez en semanas, su visión se nubló. «Te tengo, Storm», susurró. «No estás solo». El perro se inclinó ligeramente hacia el contacto. Marcus lo guió hacia el coche patrulla. Harold entró arrastrando los pies sin decir palabra, cerrando la puerta tras de sí. Empezó a nevar, y los suaves copos brillaban bajo la luz amarilla de la farola. La noche estaba tan silenciosa que Marcus podía oír cómo cada copo se posaba sobre su chaqueta. Abrió la puerta trasera del coche patrulla y animó a Storm a entrar. El perro dudó un momento, pero finalmente se subió a la vieja manta de lana que Marcus guardaba doblada allí. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando sucedió. Storm levantó la cabeza de golpe, con las orejas erguidas, la cola rígida y la mirada fija al otro lado de la calle. Un ladrido profundo y agudo brotó de su garganta. Una vez, luego otra, más fuerte, urgente. Marcus se giró rápidamente, siguiendo su mirada. Al otro lado de la calle se alzaba la oscura silueta de la estación de autobuses abandonada, con las ventanas destrozadas y el techo hundido por el óxido y el paso del tiempo. El edificio había sido durante mucho tiempo una tumba de recuerdos, un lugar que ya nadie se molestaba en visitar. Pero Storm no dejaba de ladrar, con un sonido áspero e insistente. Arañaba el borde del asiento, con el hocico pegado al cristal y todo el cuerpo rígido. A Marcus se le heló la sangre. La historia del posadero, los desconocidos que se marcharon en la noche, el momento de la desaparición de Ethan, todo convergía allí, en la estación de autobuses. Storm le estaba diciendo algo, algo vital. Marcus cerró la puerta del coche patrulla, de pie bajo la nieve que caía, mirando fijamente la oscura boca de la vieja estación al otro lado de la calle. Por primera vez en semanas, lo sintió de nuevo, ese ardiente hilo de propósito, de esperanza. Storm no había sido abandonado por casualidad. Lo habían dejado atrás porque sabía algo. Y Marcus lo seguiría. Porque si Storm había sobrevivido, entonces tal vez, solo tal vez, Ethan y las mujeres desaparecidas también lo hubieran hecho. La nieve caía con más fuerza mientras el agente Marcus Hall conducía su patrulla por el asfalto agrietado hacia la abandonada estación de autobuses de Silverton. Storm permanecía tenso en el asiento trasero, con la mirada fija en la ventana y las orejas atentas a la imponente silueta del edificio.
La estructura llevaba décadas obsoleta, un esqueleto rectangular de vidrio y hormigón. Las letras descoloridas sobre la entrada decían Silverton Transit Hub, aunque la mitad de las palabras se habían desprendido, dejando solo contornos sombríos. Marcus aparcó cerca del muelle de carga. Los faros del coche patrulla proyectaban un tenue haz de luz a través de la niebla, iluminando la profunda oscuridad del interior. Abrió la puerta trasera. Storm saltó, aterrizando con las patas rígidas, con las fosas nasales dilatadas por el aire frío, cargado de moho y óxido. Por un instante, el perro se quedó quieto. Luego tiró hacia adelante, arrastrando a Marcus hacia la entrada como si algo lo llamara desde dentro. Marcus apretó la correa, escudriñando las sombras con la mirada. El haz de su linterna recorrió los bancos rotos, la taquilla despojada de todo y las paredes cubiertas de grafitis descoloridos. Sabía que la estación había sido utilizada por vagabundos, drogadictos y jóvenes fugitivos años atrás. Pero durante la última década había permanecido vacía, cerrada tras los recortes presupuestarios. Nadie tenía motivos para venir allí, a menos que fuera por algo que nadie debía ver. La primera figura que apareció fue inesperada, un hombre demacrado de unos 40 y pocos años, vestido con varias capas de chaquetas rotas y cargando una bolsa de supermercado maltrecha. Su barba era rala, con canas, y sus botas estaban atadas con cinta adhesiva. Se quedó paralizado cuando la linterna lo iluminó, entrecerrando los ojos por el brillo. ¿Nombre?, preguntó Marcus. El hombre alzó una mano en señal de defensa. Solo soy Hank, señor. Hank Murdoch. No pretendo causar problemas. Su voz era ronca por los años que había vivido en la calle. Hank era un rostro conocido para cualquiera que patrullara las calles de Silverton, uno de los muchos vagabundos del pueblo, que deambulaba entre albergues y edificios abandonados. No tenía antecedentes de violencia, pero sabía cómo desaparecer cuando era necesario. Esa noche, parecía nervioso, moviéndose de un pie a otro bajo la atenta mirada de Marcus. «¿Qué haces aquí, Hank?», preguntó Marcus. «Solo estoy entrando en calor», murmuró Hank. «Me echaron del refugio hace 2 noches. Te juro que no toqué nada». Storm tiró con fuerza de la correa, gruñendo en voz baja, con el hocico temblando hacia el rincón más alejado de la estación. Marcus se dio cuenta de que el perro no le prestaba atención a Hank. «Quédate quieto», le advirtió Marcus al hombre. Le indicó a Hank que se sentara en uno de los bancos agrietados, y el vagabundo obedeció, murmurando entre dientes. Storm arrastró a Marcus más adentro del edificio, hacia una puerta de mantenimiento oxidada que estaba entreabierta. La linterna reveló un pasillo lateral lleno de trasteros. Marcus lo siguió mientras el perro presionaba su hocico contra el suelo de cemento, olfateando con ahínco. Entonces Storm se detuvo bruscamente, rascando una sección de la pared donde la pintura vieja se había ampollado y agrietado. Su gruñido se hizo más profundo, resonando en el hueco del pasillo. Marcus se arrodilló a su lado. Quitó el yeso suelto y encontró el borde de una cadena de acero medio enterrada en el polvo. Estaba atornillada a la pared, el extremo roto, pero aún manchada con una mancha oscura y seca. ¡Sangre! A Marcus se le encogió el pecho. Sacó un guante de látex de su cinturón y lo tocó con cuidado, confirmando lo que sus ojos ya le habían dicho. Storm gimió, dando vueltas inquieta, y luego se lanzó hacia un trastero cuya puerta colgaba torcida de bisagras oxidadas. Marcus la siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, debajo de un estante derrumbado, algo blanco captó el haz de su linterna. Se agachó y lo recogió. Era un pañuelo, delicado pero manchado, con iniciales bordadas, AJ. Marcus contuvo la respiración. Anna Jennings. Tenía 28 años, era una mujer de la zona que había sido reportada como desaparecida hacía 3 semanas. Su foto había estado en el tablón de anuncios de la comisaría, pelo largo y oscuro, ojos cansados, todavía con el uniforme de camarera que le había dado su empleador. Había desaparecido caminando a casa después de un turno de noche. Y allí estaba su pañuelo, abandonado a su suerte en el polvo de una estación de autobuses desierta. Marcus dobló la tela con cuidado y la metió en una bolsa de pruebas que sacó de su bolsillo. Ya se imaginaba al sheriff Carver diciéndole que estaba persiguiendo fantasmas, que había pasado demasiado tiempo. Pero el instinto de Storm no le fallaba. El perro volvió a arañar el suelo cerca de la pared del fondo del trastero,
sus garras raspando la madera oculta bajo los escombros. Marcus apartó de una patada las tablas rotas y encontró lo que Storm ya había olido, una trampilla. Su manija de hierro estaba oxidada, pero los bordes a su alrededor estaban demasiado limpios. El polvo removido recientemente. Alguien la había usado. Se arrodilló y tiró. Sus músculos se tensaron hasta que la madera cedió con un crujido. Una oscura escalera se abría bajo sus pies, el olor a tierra húmeda y algo más fétido flotaba hacia arriba. Storm gruñó profundamente, el sonido vibrando en el aire. Marcus dirigió su linterna hacia abajo. Las escaleras desaparecieron en la sombra, las paredes de piedra mojadas por la condensación. No bajó. Todavía no. Su instinto le gritaba cautela. Si quienes se habían llevado a Ethan y a las mujeres usaban este lugar, entonces no estaba abandonado en absoluto. Era un lugar de espera. Detrás de él, la voz de Hank Murdock resonó por el pasillo. «Te dije que este sitio no estaba bien», murmuró, meciéndose en el banco. «He oído ruidos por aquí por la noche. Gente arrastrando cosas. Puertas que se cierran de golpe incluso cuando no hay viento». Marcus segiró. El pañuelo seguía pesado en su bolsillo, y la imagen del rostro de Anna Jennings apareció fugazmente en su mente. Cruzó la mirada con Storm, que estaba en la escalera, con las orejas atentas, esperando sus órdenes. Aquello no era solo un refugio para vagabundos. Esta estación se había utilizado para algo más oscuro, algo organizado. La cadena, la sangre, el pañuelo y ahora la escalera oculta, todas eran piezas del mismo rompecabezas. Los hombres que abandonaron a Storm en la posada habían estado allí. Storm los había seguido, tal vez incluso luchado contra ellos, hasta que se vio obligado a presenciar cómo se llevaban a Ethan. Marcus apretó la mandíbula. Si Storm había sobrevivido, aún había esperanza. Cerró la trampilla, sabiendo que necesitaba refuerzos antes de seguir adelante. Pero su convicción era férrea. Ya no perseguía quimeras. Tenía pruebas y un testigo, un perro maltratado pero leal que lo recordaba todo. Mientras la nieve caía con más fuerza afuera y la estación de autobuses crujía con el viento, Marcus Hall se hizo una promesa silenciosa. Seguiría ese rastro hasta el final, sin importar cuán profunda fuera la oscuridad. A la mañana siguiente, las nubes de tormenta se habían disipado, pero el pueblo de Silverton seguía envuelto en una penumbra gris. Marcus Hall apenas había dormido. El pañuelo con las iniciales de Anna Jennings y la escalera oculta bajo la estación de autobuses se repetían en su mente una y otra vez. Storm se había acurrucado a los pies de su cama, con la respiración agitada, gruñendo ocasionalmente en sueños como si los recuerdos lo atormentaran. Marcus se despertó antes del amanecer, sirvió café negro en un termo y regresó a la oficina del sheriff para presentar un informe preliminar. Mantuvo los detalles concisos, con cautela. No confiaba en hasta dónde podría llegar la corrupción. Al salir de la oficina, una mujer se apoyó en una farola cercana, observándolo. Tendría unos 30 y pocos años, era alta y delgada, y su porte denotaba la seguridad de quien había pasado años siendo ignorada, pero nunca silenciada. Su cabello era castaño, recogido en una sencilla coleta, y su ropa era práctica. Un abrigo gris de lana abotonado sobre unos vaqueros oscuros y botas aún embarradas por el viaje. Un bolso de cuero desgastado colgaba de su hombro, con la solapa repleta de cuadernos y una cámara. «¿Agente Hall?», preguntó ella, con voz firme pero teñida de urgencia. Marcus se detuvo, con la mano cerca del cinturón. «Depende de quién pregunte». La mujer dio un paso al frente, ofreciéndole la mano. «Clara Jennings, periodista independiente. Creo que deberíamos hablar». Marcus no estrechó la mano de inmediato, sino que la observó. Los ojos de Clara eran penetrantes, color avellana con destellos verdes, y tras ellos se reflejaban semanas de agotamiento. «Jennings», repitió. «¿Tiene algún parentesco con Anna Jennings?» Una sombra cruzó su rostro. «Es mi hermana». El silencio entre ellos se prolongó denso. Marcus finalmente le estrechó la mano con firmeza. Clara explicó rápidamente. Llevaba casi un año investigando redes de trata de personas. Trabajaba como freelance, a menudo rechazada por los grandes medios, pero había reunido pruebas que conectaban a mujeres desaparecidas de varias ciudades. Cuando Anna desapareció, Clara centró toda su energía en Silverton.
Sé lo del Timberline Inn, dijo, bajando la voz. Sé lo de los hombres que se alojaban allí, la camioneta que conducían. Encontraste algo en la estación de autobuses anoche, ¿verdad? Marcus se irritó. Eso es información clasificada. Clara apretó los labios. Metió la mano en su bolso y sacó una fotografía arrugada. Era borrosa, tomada de noche desde el otro lado de la calle. El tenue contorno del Timberline brillaba al fondo, y en primer plano, un gran camión de reparto estaba estacionado torcido junto a la acera. La matrícula estaba oculta por el reflejo, pero la marca y el modelo eran claros. Este camión estaba allí la semana en que desapareció tu pareja, dijo Clara. Lo he estado siguiendo. Apareció en Redding, California, 2 semanas antes, y en Boise 3 semanas antes. Cada vez que aparece, desaparecen mujeres. Tu pareja desapareció la misma noche en que salió de Silverton. Marcus apretó la mandíbula. Recordó la violenta reacción de Storm la noche anterior, sus gruñidos dirigidos a la oscuridad vacía de la estación de autobuses. Ahora la fotografía le daba contexto a esa reacción. Giró la foto hacia el perro. Storm la olfateó y luego ladró una vez, agudo y furioso, arañando el papel como si intentara destrozar el camión. Eso es, murmuró Marcus. Clara asintió con gravedad. Silverton no es el objetivo final. Es un punto de paso. Esta gente usa pueblos pequeños como este como estaciones de tránsito. Trasladan a sus víctimas de un centro a otro hasta que desaparecen por completo. Marcus la observó con atención. Era joven para ser tan dura, y sin embargo, sus palabras tenían peso. ¿Estás diciendo que el pueblo es solo una tapadera? Estoy diciendo, respondió Clara, que tu sheriff no sabe o no quiere saber, y que si sigues los cauces oficiales, lo que encuentres desaparecerá en un cajón. El instinto de Marcus fue rechazar su cinismo. Pero entonces pensó en Harold en la posada, indiferente y despreocupado, en Hank en la estación de autobuses, murmurando sobre sombras, y sobre todo, en el desprecio silencioso con el que su superior lo había tratado cuando expresó sus preocupaciones semanas atrás. Su instinto le decía que Clara tenía razón. Aún así, no confiaba plenamente en ella. ¿Por qué debería creerte? Clara volvió a meter la mano en su bolso y sacó otro objeto, una carpeta delgada con recortes, mapas y notas garabateadas en los márgenes. La abrió sobre el capó de su patrulla. Había rostros, mujeres desaparecidas de Idaho, Montana y Washington. Unas líneas conectaban sus pueblos de origen con puntos en un mapa de carreteras. Cada punto correspondía a una parada conocida del camión en sus fotografías. Porque llevo más tiempo investigando esto que tú, dijo. Y porque la vida de mi hermana depende de que yo averigüe a dónde irá ese camión después. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Imaginó el pañuelo de Anna, húmedo de polvo. Sigue viva, dijo en voz baja. Clara lo miró, sobresaltada. ¿Qué te hace estar tan seguro? Él miró a Storm, cuyas orejas se movieron al oír el nombre de Anna. Porque Storm no se ha rendido. Y yo tampoco lo haré. Permanecieron en silencio un largo rato. Entonces Marcus dobló la foto con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. De acuerdo. Trabajaremos juntos. Pero yo estoy al mando. Tú sigues mis instrucciones. Los hombros de Clara se relajaron ligeramente. Trato hecho. Antes de separarse, Clara se inclinó hacia él. Una cosa más. Ese camión. La última vez que lo vieron fue frente a un almacén cerca de Millersfield, Nuevo México. No puedo probarlo, pero tengo la corazonada de que está relacionado con quien dejó a Storm en esa posada. Puede que tu compañero siga con él. Marcus no respondió de inmediato. El viento arreció, trayendo consigo el tenue aroma a pino de las laderas. Storm se apoyó contra su pierna, con la mirada fija en la fotografía que Marcus aún sostenía con fuerza. El camino se había ensanchado, extendiéndose más allá de Silverton. Pero por ahora, el pueblo seguía plagado de secretos. El sol apenas lograba atravesar las densas nubes que cubrían Silverton aquella tarde, convirtiendo el cielo en una opaca lámina de acero. Marcus Hall conducía lentamente por el camino agrietado que se dirigía al norte, el coche patrulla rebotando sobre los baches medio ocultos bajo el aguanieve y los parches de nieve vieja. Storm iba sentado en el asiento trasero,
con la cabeza asomando entre los asientos, la mirada fija en la arboleda como si el bosque mismo le susurrara. Junto a Marcus, en el asiento del copiloto, estaba Clara Jennings, con su bolso sobre las piernas y la esquina de un cuaderno asomando. Parecía cansada, con ese cansancio propio del dolor y la obsesión, pero su mirada penetrante no se había apagado. ¿A dónde vamos?, preguntó ella con voz firme pero cautelosa. Marcus mantuvo las manos firmes en el volante. Storm va delante. Ha estado inquieto desde que salimos del pueblo, gimiendo cada vez que pasamos por el camino de la cresta. Si recuerda algo, lo seguiremos. Clara miró al perro y luego a Marcus. ¿De verdad confías tanto en él? Los labios de Marcus se tensaron. Storm fue entrenado para rastrear supervivientes entre el fuego y la pólvora. No adivina. Recuerda. El camino serpenteaba junto a un grupo de graneros destartalados y luego descendía hacia una arboleda de cedros. Finalmente, Storm dejó escapar un ladrido agudo, arañando la puerta trasera. Marcus se detuvo junto a una verja oxidada que marcaba la entrada al cementerio de Piney, un camposanto cubierto de maleza que hacía tiempo había caído en el olvido del pueblo. Bajaron del coche. El aire frío traía el olor a tierra mojada y musgo. Storm salió disparada en cuanto Marcus le soltó la correa, zigzagueando entre lápidas torcidas cubiertas de líquenes. Clara se ajustó el abrigo, sus botas crujiendo contra las hojas congeladas. Un lugar alegre, murmuró, aunque su tono era más ansioso que sarcástico. El cementerio se había convertido en un refugio para los olvidados. Los árboles lo rodeaban por todas partes, sus ramas desnudas arañaban el cielo. La mitad de las tumbas se habían hundido en la tierra, y otras se habían derrumbado, nombres borrados por décadas de lluvia. Marcus escudriñó el horizonte. Ya casi nadie venía aquí, salvo quizás vándalos o aquellos con secretos que enterrar. Storm se detuvo cerca de un ángel de piedra derrumbado, olfateando febrilmente un trozo de tierra removida por las raíces de un cedro. Marcus se agachó junto a él, apartando las hojas mojadas. Algo brilló debajo. Se agachó y sacó un trozo de plástico laminado agrietado, una tarjeta de identificación, con los bordes deshilachados, medio enterrada en el barro. La foto estaba borrosa, pero el nombre aún era visible, Ethan Cole. Marcus se quedó paralizado, con la garganta anudada. La placa estaba rota, como si la hubieran arrancado de un uniforme en una pelea. El rostro de su mejor amigo, ahora apagado por la suciedad y la intemperie, lo miraba fijamente desde la tarjeta agrietada. Clara se arrodilló, conteniendo la respiración. ¿Ese es tu compañero? Marcus asintió una vez, incapaz de hablar. En su mente se reprodujo la risa de Ethan en la sala de la brigada, la forma en que bromeaba incluso en medio del peligro. Él mismo le había dado a Ethan esa funda para la placa el día que los asignaron juntos a Silverton. Storm gimió suavemente, hundiendo de nuevo la nariz en el suelo. Marcus lo imitó, cavando más hondo con las manos. Un instante después, sus dedos tropezaron con algo metálico. Sacó un encendedor, rayado pero aún intacto. La superficie del latón tenía grabadas 2 letras. M.H. Marcus exhaló un suspiro de alivio. Era el encendedor que le había regalado a Ethan tras su primer año trabajando juntos. Iniciales grabadas toscamente con una navaja. Clara miró del encendedor a Marcus, dándose cuenta de algo. Te lo dejó. Quería que alguien lo encontrara. Marcus tragó saliva con dificultad. Le escocían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Eso significa que estaba vivo cuando lo trajeron aquí. Vivo el tiempo suficiente para luchar. Clara extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. Y si estaba vivo entonces, tal vez todavía lo esté. Esta gente traslada a sus cautivos. El cementerio es solo una parada. Marcus apretó el encendedor con fuerza, con los nudillos blancos. Una oleada de dolor y determinación lo invadió. Ethan había dejado un rastro, un susurro en la tierra. Prueba de que no se había rendido. Marcus tampoco lo haría. Storm ladró una vez, dando vueltas antes de posarse junto al árbol. Miró a Marcus con ojos penetrantes y alerta, como recordándole que la lucha no había terminado. El silencio del cementerio los envolvía, denso pero no vacío. Marcus metió la identificación y el encendedor en una bolsa de pruebas, sellándolas con cuidado.
Se levantó, enderezando los hombros para combatir el frío. Ethan está vivo. Y las mujeres también. Solo tenemos que seguir presionando. La voz de Clara se suavizó. Entonces no perdamos más tiempo. Juntos volvieron hacia el coche patrulla, con Storm trotando a su lado. El viento sacudía las ramas sobre sus cabezas, esparciendo más hojas sobre las tumbas, borrando las marcas de su descubrimiento. Pero Marcus llevaba el mensaje ahora, una placa rasgada, un encendedor grabado con sus iniciales. Ethan había hablado a través de lo que dejó atrás, y Marcus lo había escuchado. El frío aire vespertino presionaba contra el parabrisas mientras Marcus Hall conducía la patrulla por la carretera estatal, atravesando la ladera de Silverton. Clara iba sentada en el asiento del copiloto, con su libreta apoyada en las rodillas, anotando ideas rápidas a la luz del salpicadero. Storm viajaba en silencio en la parte de atrás, pero aguzaba el oído cada vez que un vehículo pesado pasaba a toda velocidad. La mente de Marcus no dejaba de dar vueltas desde el descubrimiento en el cementerio de Piney, la identificación de Ethan, el encendedor con sus iniciales, prueba de que su compañero había luchado y sobrevivido el tiempo suficiente para dejar rastro. El peso de ese conocimiento llenaba a Marcus de urgencia, una necesidad imperiosa que superaba el cansancio que se le metía en los huesos. Era casi medianoche cuando un par de faros emergieron de una carretera secundaria y se incorporaron a la autopista frente a ellos. Un gran camión de caja, con las luces traseras opacas y la pintura descolorida en las puertas traseras. Clara se quedó paralizada a mitad de la frase, con la pluma suspendida en el aire. «Eso es», susurró. «Ese es el camión de las fotos». Marcus apretó el volante con más fuerza. El camión era casi idéntico a la imagen borrosa que ella le había mostrado días antes. La misma carrocería voluminosa, el mismo parachoques caído. Su pulso se aceleró. Apagó los faros y se echó hacia atrás, manteniendo la distancia pero sin perder de vista las luces traseras. Storm gimió suavemente en el asiento trasero, sintiendo la tensión. La persecución se extendió por kilómetros, el camión zigzagueando entre las curvas como si su conductor supiera cómo evitar llamar la atención. Finalmente, el vehículo redujo la velocidad y se desvió hacia un camino de tierra que conducía a un bosquecillo de pinos. Marcus atenuó las luces del tablero, dejando que el coche patrulla avanzara silenciosamente. Entre los árboles, apareció la tenue silueta de un almacén, con sus paredes de chapa ondulada oxidadas y el techo hundido en algunos puntos. El camión se detuvo con un estruendo afuera, con la puerta trasera abierta. Marcus apagó el motor y se inclinó hacia adelante, observando desde la protección de los árboles. Un hombre saltó primero. Era alto, corpulento, con la cabeza rapada, una chaqueta de cuero oscura y botas de trabajo. Daba órdenes a gritos hacia el camión con una voz ronca por años de tabaquismo. Le siguió otra figura, más delgada, fibrosa, de no más de 30 años, con el gorro calado hasta las cejas y las manos temblorosas mientras usaba una palanca para forzar una entrada lateral. Incluso desde las sombras, Marcus pudo reconocer su tipo, delincuentes de poca monta involucrados en algo más grande que ellos mismos. Entonces Marcus vio movimiento en la parte trasera del camión. Surgieron siluetas, mujeres tambaleándose, con las manos atadas y el rostro pálido bajo el único foco que iluminaba el muelle de carga. Algunas iban descalzas, con la ropa desgarrada y los ojos desorbitados por el miedo. Una se agarraba el vientre con gesto protector, la curva era inconfundible, estaba embarazada. Otra se desplomó al cederle las rodillas, pero un hombre corpulento la levantó del brazo. Clara se llevó la mano a la boca, reprimiendo un grito. «Dios mío», susurró. Marcus se quedó atónito. Sacó lentamente su radio y pulsó el botón lateral. «Aquí Hal, solicitando refuerzos inmediatos. Posible situación de trata de personas. Almacén abandonado, Northridge. Varios sospechosos armados». Dio sus coordenadas con voz tensa. Storm gruñó en voz baja en la espalda, su cuerpo vibrando de tensión. Marcus puso una mano tranquilizadora sobre el hombro del perro. «Todavía no, muchacho. Espera». El hombre enjuto abrió la puerta lateral con un chirrido metálico. Las cautivas fueron conducidas al interior, tropezando entre gritos y empujones. Marcus sabía que no podía esperar mucho. Cada segundo aumentaba el riesgo de que las mujeres desaparecieran entre las sombras. Le hizo una seña a Clara.
Quédate aquí. Si las cosas se ponen feas, conduce. Ella intentó protestar, pero una mirada a sus ojos la hizo callar. Asintió, apretando su bolso contra el pecho. Marcus salió del coche patrulla, con Storm a su lado. Avanzaron sigilosamente, zigzagueando entre pilas de palés viejos y barriles desechados. Llegó a la esquina del edificio justo cuando el hombre corpulento se giraba, con una pistola brillando en la mano. El tiempo se ralentizó. El hombre vio movimiento, entrecerrando los ojos. Levantó el arma. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Storm se abalanzó. El pastor alemán salió disparado de las sombras, mostrando los dientes, y se estrelló contra el brazo del hombre en un borrón de músculo y pelo. La pistola resonó contra el hormigón mientras Storm se cerraba sobre él, haciendo que el pistolero gritara y tropezara. Marcus se lanzó hacia adelante, con su propia arma en alto. El flacucho cómplice giró, con los ojos desorbitados, buscando a tientas una hoja en su cinturón. Marcus disparó una vez al aire, el chasquido resonó. Departamento del sheriff. Suéltalo ahora. El coraje del flacucho se hizo añicos. Corrió más adentro del almacén, desapareciendo en la penumbra. Dentro, las mujeres gritaban, el caos se apoderaba de ellas. Marcus apartó la pistola de una patada y ladró una orden: Storm, suelta. El perro obedeció al instante, retrocediendo pero mostrando los dientes, con un gruñido sordo. El pistolero se desplomó de rodillas, agarrándose el brazo ensangrentado. Marcus lo empujó boca abajo, poniéndole las esposas en las muñecas. La radio crepitó débilmente sobre su hombro. Los refuerzos estaban en camino, pero aún tardarían unos minutos. Entró en el almacén con cautela, con Storm a la cabeza. El olor lo golpeó primero, sudor, orina, el agrio del miedo. Hileras de jaulas cubrían las paredes. Toscas rejas soldadas entre sí, cada una conteniendo a 2 o 3 mujeres. Sus ojos reflejaban el haz de luz de su linterna, vacíos pero desesperados. Algunas sollozaban. Otras se aferraban a las rejas, extendiendo la mano. Una susurró con voz ronca: «Por favor, ayúdennos». El corazón de Marcus latía con fuerza, pero mantuvo la concentración. Ahora están a salvo. Cálmense. Abrió la jaula más cercana con las llaves arrancadas del cinturón del hombre capturado. Las mujeres dentro tropezaron hacia adelante, agarrándose unas a otras. Storm olfateó suavemente sus manos, su presencia extrañamente reconfortante en medio del horror. Desde afuera llegó el rugido de un motor, el camión. La voz de Clara, débil a lo lejos, gritaba. Marcus corrió hacia la puerta justo a tiempo para ver cómo el vehículo se alejaba bruscamente, con las ruedas levantando grava. El hombre delgado había escapado, tomando el volante. Marcus maldijo entre dientes, alzando su radio. Sospechoso huyendo hacia el norte. Camión de carga, necesitamos interceptarlo. Pero el sonido de las sirenas aún estaba demasiado lejos. Regresó adentro, con la mandíbula tensa. Había salvado a algunos, pero otros habían sido llevados más lejos. La red era más grande, más sofisticada y seguía en movimiento. Storm regresó trotando hacia él, con el hocico salpicado de la sangre del pistolero y los ojos ardiendo de lealtad inquebrantable. Marcus se agachó y le puso una mano en el cuello. «Me salvaste la vida esta noche», susurró. Las mujeres capturadas se acurrucaron juntas, algunas llorando abiertamente, otras en silencio, conmocionadas. Clara entró con cautela desde las sombras, con el rostro pálido pero decidido. «Ahora tenemos pruebas», dijo. «Nadie puede ocultar esto». Marcus miró a las cautivas, luego las pruebas a su alrededor, las jaulas, los rostros magullados, el miedo. Su voz era firme, resuelta. «Este no es el final. Es solo el principio». El almacén se había convertido en un escenario de silencioso caos. Vehículos de emergencia abarrotaban el terreno de grava, sus luces parpadeando contra las paredes de metal oxidado. Agentes del departamento del sheriff de Silverton trabajaban para asegurar el lugar, sacando a mujeres traumatizadas de las jaulas, cubriéndolas con mantas y guiándolas hacia las ambulancias que las esperaban. El aire nocturno era penetrante y frío, pero los sonidos de llantos, oraciones susurradas y órdenes apresuradas lo llenaban de vida. Marcus Hall estaba a un lado,
apoyado en su patrulla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Storm estaba sentado junto a sus botas, con el pelaje cubierto de polvo y el hocico salpicado por la pelea anterior. El cuerpo del perro estaba tenso, sus orejas giraban constantemente, como si esperara el peligro. Marcus se inclinó y acarició el cuello de Storm. «Lo hiciste bien», murmuró en voz baja. Clara Jennings estaba cerca, tomando notas en su cuaderno, con su bolso ahora repleto de pruebas recogidas a toda prisa. Fotografías, documentos desechados, incluso un fragmento de cadena cortado de una de las jaulas. Su abrigo estaba arrugado, el pelo suelto de su coleta, pero su concentración era más aguda que nunca. Una de las mujeres rescatadas estaba sentada envuelta en una manta junto al parachoques de una ambulancia. Tendría 20 y tantos años, era pálida y frágil, con el pelo largo y negro enmarañado en las puntas y una pulsera del hospital aún sujeta a su muñeca. Un paramédico se arrodilló a su lado, pero ella no dejaba de mirar a Marcus como si estuviera desesperada por hablar. Marcus se acercó lentamente. «Me llamo agente Hall. Estás a salvo. ¿Quieres decirme tu nombre?» Su voz temblaba. «Elena. Elena Ruiz». Era de Albuquerque, explicó, madre soltera que trabajaba en un restaurante hasta que la secuestraron una noche después de su turno. Su hijo pequeño estaba ahora con unos parientes. Las lágrimas le llenaron los ojos mientras hablaba, pero se obligó a continuar. «No nos retienen mucho tiempo en un mismo lugar», susurró. «Nos trasladan, almacenes, sótanos, incluso viejos graneros. Cada vez que parábamos, alguien desaparecía. A veces mujeres, a veces hombres». Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Había un hombre. Lo llamaban Ethan. Intentó resistirse. Se lo llevaron hace 3 noches. Dijeron que era demasiado peligroso para tenerlo con nosotros. Marcus sintió que el mundo se tambaleaba. Ethan, aún con vida, aún resistiéndose. Apretó los puños a los costados. ¿A dónde se lo llevaron? Elena negó con la cabeza, con la voz quebrada. «No lo sé, pero uno de los guardias dijo algo sobre trasladarlo a la siguiente estación, al sur. Dijo que los superiores lo querían vivo». Storm dejó escapar un gruñido bajo, como si hubiera entendido el nombre. Marcus se recompuso, inclinándose hacia ella. «¿Esos superiores? ¿Los viste?» Su mirada vaciló nerviosamente. No con claridad, pero no eran simples criminales. Llevaban traje. Llevaban placas. Las palabras calaron hondo en Marcus como agua helada. Trajes. Insignias. Eso significaba funcionarios, o hombres protegidos por ellos. Se levantó, con la mandíbula tensa. Detrás de él, Clara dio un paso al frente. «Ayudante, tiene que ver esto». Le tendió una pila de papeles que había sacado de un escritorio en la esquina del almacén. La hoja superior tenía un membrete descolorido de la oficina municipal de Silverton. En la parte inferior estaba estampada la firma de un concejal que Marcus reconocía, Richard Cole, un hombre de unos 50 años con fama de trabajador comunitario, a menudo fotografiado en campañas benéficas con un traje a medida. Los ojos de Clara brillaban con una luz sombría. «Estos no son simples matones. Alguien en tu propio gobierno los está ayudando. Este memorándum autoriza exenciones de zonificación para instalaciones de almacenamiento fuera de los límites de la ciudad, como esta. Y mira esto». Señaló una partida, envíos autorizados como productos agrícolas. Han estado ocultando el transporte bajo papeleo oficial. Marcus estudió los documentos, sintiendo náuseas. Richard Cole le había estrechado la mano una vez en una recaudación de fondos, sonriendo con sus dientes perfectos y elogiando al departamento. Ahora su nombre estaba estampado en autorizaciones atadas a jaulas y cadenas. «Esto explica por qué los informes no llegaban a ninguna parte», continuó Clara. «Cada vez que presentaba una pista, quedaba archivada. Porque quienes la archivaban formaban parte de la misma red». Marcus exhaló bruscamente, apretando el encendedor en su bolsillo como si la presencia de Ethan pudiera darle estabilidad. Ethan lo sabía. Por eso lo capturaron con vida. Probablemente descubrió demasiado. La noche avanzaba. Las ambulancias se marchaban. Los agentes aseguraban las pruebas.
Elena iba sentada en la parte trasera de una de las furgonetas, mirando a Marcus con ojos cansados y suplicantes. Él asintió una vez, una promesa silenciosa. Cuando el último vehículo se fue, solo Marcus, Clara y Storm permanecieron en el aparcamiento. Un silencio denso los envolvió. Clara lo rompió. Te das cuenta de que esto es más grande que Silverton. Si las autoridades están involucradas, no es solo un almacén. Es una red. Marcus no respondió de inmediato. Observó los árboles meciéndose con el viento de medianoche, el camino extendiéndose oscuro en la distancia. Su compañero seguía vivo. Las mujeres seguían siendo trasladadas, vendidas como ganado bajo el manto de firmas oficiales. Apretó los puños. Esto no termina aquí, dijo finalmente. Vamos a sacar todo a la luz. A todos y cada uno de ellos. Storm ladró con fuerza, con la cola rígida, escudriñando las sombras con la mirada. Marcus se inclinó para ponerle una mano en la espalda. Los encontraremos, muchacho. A Ethan, a los demás. No nos detendremos ahora. La comisaría seguía sumida en el caos mucho después del amanecer. Marcus Hall se movía con rapidez entre el ala médica y las celdas de detención, dividido entre las mujeres que necesitaban consuelo y el prisionero que podría tener las respuestas. Storm caminaba a su lado, abriéndose paso entre la maraña de agentes, médicos y voluntarios. El pelaje del pastor alemán estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con intensidad, como si comprendiera que los horrores de la noche aún no se habían resuelto. Dentro del ala médica, Marcus encontró a Elena Ruiz sentada en una camilla. Una manta le cubría los hombros, su cabello oscuro estaba enredado y sus ojos, sombríos pero feroces. Sujetó la muñeca de Marcus con dedos temblorosos. «Por favor», susurró. «No dejes que esto termine aquí. Ethan luchó por nosotros. Lo golpearon, pero él se interpuso cada vez que se acercaban. Sigue vivo». Marcus se arrodilló, intentando controlar su voz, aunque le dolía el pecho. «No me detendré. No hasta que lo traiga de vuelta». Storm se acurrucó junto a Elena, acariciándole la mano. Por primera vez desde su rescate, esbozó una leve sonrisa. Al otro lado del recinto, Vince Calewa se encontraba encorvado en una sala de interrogatorios. Lo habían limpiado y vendado, aunque sus ojos aún brillaban con malicia. Clara Jennings estaba de pie en un rincón, con su maletín abierto y papeles esparcidos sobre la mesa. Le arrojó una página delante, permisos de propiedad con la firma del concejal Richard Cole. «¿Creías que esto era solo un trabajo secundario?», dijo con frialdad. «Estos papeles te vinculan con gente mucho más importante de lo que te imaginas». Vince se removió incómodo, su máscara de arrogancia se desvaneció. «No importa», murmuró. «La cadena no se rompe solo porque me hayas atrapado. Ya han trasladado a tu chico al sur». Marcus se inclinó hacia adelante, con voz baja pero cortante. «¿Dónde?». Vince sonrió con sorna, aunque el sudor le perlaba la frente. «¿No te gustaría saberlo?». Antes de que Marcus pudiera insistir, entró el sheriff Alan Monroe, su corpulenta figura llenando el umbral. Llevaba la corbata demasiado apretada, el rostro enrojecido por el esfuerzo, o algo más. «Ya basta por ahora», dijo Monroe con firmeza. «Entregaremos esto al Estado. Ve a descansar, ayudante». Marcus se erizó, pero apretó la mandíbula con fuerza. Storm gruñó suavemente, leyendo la tensión de su amo. Clara captó la mirada de Marcus, con los labios apretados en silenciosa advertencia. Monroe estaba enterrando el rastro. Esa noche, incapaz de superar su inquietud, Marcus subió a Storm al coche patrulla y condujo hacia el sur por la carretera comarcal. Clara insistió en acompañarlo. «No puedes quedarte a ciegas», dijo. «Si están trasladando gente, necesitamos pruebas, no solo esperanza». Condujeron durante horas a través de campos de cultivo hasta que Storm aguzó el oído. Gimió, arañando la ventanilla. Marcus redujo la velocidad. Más adelante, oculto tras una maraña de maleza y bayas, se alzaba otro almacén, más pequeño que el primero, pero más robusto, con paredes de chapa ondulada reforzadas con vigas de acero. Sin focos, sin señalización. Un lugar destinado a desaparecer. Marcus contactó por radio al sargento Tom Kettin,
quien llegó con 2 camionetas llenas de agentes. El rostro cuadrado de Ketin se tornó sombrío mientras estudiaba el edificio. «Parece tranquilo», murmuró. «Demasiado tranquilo», respondió Marcus. «Storm eligió este lugar por una razón». Se amontonaron contra la puerta lateral, con las armas listas. Marcus desató la correa de Storm. «Encuentren a Ethan», susurró. El pastor alemán ladró una vez, con voz aguda y segura. El carnero rompió la cerradura con un solo golpe. Los agentes irrumpieron en el interior. Se desató un tiroteo al instante, sombras moviéndose tras cajas, el estruendo de las armas automáticas rompiendo el silencio. Marcus se lanzó a cubierto, respondiendo al fuego en ráfagas. Storm saltó sobre un hombre que alzó una escopeta, arrastrándolo al suelo en una vorágine de pelo y furia. Clara se agachó tras una caja, tomando fotos incluso mientras las balas silbaban a su alrededor. Ketin gritaba órdenes, su equipo avanzaba con precisión. En cuestión de minutos, el tiroteo terminó. Varios hombres yacían atados, con sus armas apartadas a patadas. El almacén contaba su historia en silencio y hedor. Junto a una pared, mujeres se acurrucaban en jaulas, con los rostros demacrados y las manos aferradas a los barrotes. Junto a otra, perreras albergaban perros famélicos, con collares que les clavaban en el cuello. Látigos de adiestramiento y dispositivos de descarga eléctrica cubrían el suelo. Sobre un escritorio, papeles detallaban envíos, horarios y pagos, evidencia de tráfico, tanto de personas como de perros. Uno de los hombres capturados, mayor, con una cicatriz en la mejilla y ojos grises y fríos, escupió sangre al suelo. Su nombre, gritado por los demás, era Arland Pique, un jefe de nivel medio en la cadena. Se burló de Marcus. «¿Tu amigo, el policía? Nos dio más problemas de los que valía. Pero los compradores quieren mercancía fuerte. Todavía está vivo». A duras penas. La última vez que supe de él, se lo llevaron al sur, cruzando la frontera estatal. Marcus apretó los puños, pero se contuvo. «¿Dónde?» Pique rió, con amargura y un tono hueco. «¿Crees que seguiría respirando si lo supiera todo? Lo único que sé es que luchó como un demonio. Protegió a las mujeres. Incluso cuando lo doblegaron, sigue luchando. Eso es lo que acabará matándolo». Storm ladró de repente, señalando con la pata hacia una esquina cerca de las perreras. Marcus la siguió, apartando una caja. Allí, esparcida por el suelo, había una mancha de sangre fresca, y medio enterrado bajo la paja yacía un collar de perro policía. La placa de latón grabada con el nombre de Ethan. Marcus la recogió, con la mano temblorosa. La sangre aún estaba húmeda. Ethan había estado allí, vivo, hacía apenas unas horas. La voz de Clara era firme pero tensa. «Eso significa que está cerca. Acaban de trasladarlo». Marcus apretó el puño alrededor del collar, con la mandíbula tensa. «Entonces no es demasiado tarde». Storm ladró de nuevo, con los ojos fijos en los de Marcus como para recordarle que la pista aún estaba caliente. Las mujeres fueron liberadas. Los agentes aseguraron a las prisioneras y se catalogaron las pruebas. Pero Marcus sabía que esto era solo un eslabón más en la cadena. Ethan seguía libre, y Marcus no se detendría hasta romperla. Las semanas siguientes se confundieron en una vorágine de trabajo, viajes y creciente evidencia. Marcus Hall apenas dormía, siguiendo cada pista que Storm descubría, trabajando codo a codo con Clara Jennings mientras ella reconstruía la red de nombres, firmas e instalaciones vinculadas a la red de trata. Cada reunión nocturna, cada registro judicial que desenterraba, los acercaba aún más. Storm se convirtió en el alma de la investigación, con la nariz pegada al suelo, guiando a Marcus y al equipo a través de los límites del condado, por graneros abandonados, áreas de descanso y moteles en ruinas por donde habían pasado fragmentos de la red. Finalmente, la pista provino de un soplo en un estado vecino. Un granjero reportó actividad extraña cerca de su propiedad, camiones que llegaban a horas inusuales, luces parpadeando bajo tierra. Marcus, Clara y el sargento Tom Ketin dirigieron un grupo de trabajo conjunto hacia el sur. Avanzaron al amparo de la oscuridad a través de campos congelados por la escarcha hasta que Storm se puso rígido y ladró con fuerza. Su cola se puso rígida, su hocico apuntando hacia un trozo de tierra que parecía engañosamente común.
Los agentes se dispersaron. Bajo las raíces de un viejo roble se encontraba una trampilla oxidada, cerrada con candado pero recientemente abierta. Marcus se arrodilló, pasó los dedos por la tierra. Storm gimió, escarbando furiosamente el suelo, luego ladró de nuevo. Marcus intercambió una mirada con Ketin. «Aquí está». El candado fue cortado. La trampilla se abrió con un crujido. Una corriente de aire frío salió, cargada con el olor a aceite, sangre y aire viciado. Las linternas perforaron la oscuridad mientras el equipo descendía por una estrecha escalera. Lo que encontraron abajo dejó a Marcus helado. Filas de celdas se extendían a lo largo del corredor de hormigón. Dentro había mujeres, demacradas y magulladas, protegiéndose los ojos de la luz. Y allí, desplomado contra una pared, con las muñecas encadenadas pero el espíritu intacto, estaba Ethan Cole. Su uniforme había desaparecido, reemplazado por unos vaqueros rotos y una camisa sucia. Tenía la cara magullada, la barba descuidada, pero sus ojos brillaron en el instante en que se encontraron con los de Marcus. «Marcus», dijo con voz quebrada, pero desafiante. Ya era hora. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. Se movió con rapidez y soltó el candado de la cadena. Storm se abalanzó hacia adelante, gimiendo y arañando el pecho de Ethan, con la cola agitada salvajemente. A Ethan le temblaban las manos mientras abrazaba al perro, hundiendo la cara en su pelaje. «Buen chico. Lo lograste». El reencuentro duró apenas un instante antes de que los agentes se pusieran a liberar a los demás. Algunas mujeres estaban demasiado débiles para caminar. Marcus y Ketin las sacaron en brazos. Clara se movía entre ellas, tranquilizándolas, anotando nombres y documentando su estado. Por primera vez, su expresión se suavizó, prueba de que la justicia no era solo un titular, sino vidas reales rescatadas del abismo. Ya en tierra firme, las ambulancias esperaban. Ayudaron a las mujeres a subir a bordo, envueltas en mantas sobre sus hombros. Ethan se sentó en el parachoques trasero de uno de los vehículos. Storm le presionó la pierna mientras los paramédicos le examinaban las heridas. Clara tomó una última foto, no para su artículo, sino para sí misma, para recordar el momento en que la supervivencia se convirtió en victoria. En los días siguientes, la revelación de Clara conmocionó a Silverton. Sus artículos aparecieron en todos los periódicos del estado. Red de corrupción. Desmantelada una red de tráfico de personas por un agente, un periodista y un perro policía. El concejal Richard Cole fue acusado. El sheriff Alan Monroe dimitió en desgracia. Y los vínculos ocultos que habían mantenido viva la red se desmoronaron bajo el peso de las pruebas. Ethan, aún recuperándose, regresó a Silverton más tranquilo, agradecido pero cambiado. Tomó una decisión rápidamente. No se le pediría a Storm que volviera al servicio. «Ya ha hecho suficiente», le dijo Ethan a Marcus. «Se merece una vida en la que nadie le ordene entrar en combate». Así que Storm regresó a casa con Marcus. La pequeña casa del ayudante del sheriff, a las afueras del pueblo, se convirtió en el refugio del pastor. Storm dormía en el porche, cabeceaba junto a la chimenea y acompañaba a Marcus en sus paseos matutinos, no por obligación, sino como si fueran de la familia. Semanas después, el pueblo se reunió en la plaza para una ceremonia. La alcaldesa, una mujer robusta de cabello blanco llamada Lydia Grant, habló de valentía, justicia y la resiliencia de la comunidad. Marcus y Ethan permanecieron de pie, uno al lado del otro, con Storm a sus pies, mientras los aplausos resonaban como un trueno. De vuelta en casa de Marcus, un grupo de vecinos erigió un cartel de madera cerca de la puerta. Las palabras estaban grabadas a fuego en la madera: «Aquí no estás en venta». Esa noche, al caer la tarde sobre Silverton, Marcus estaba sentado en los escalones del porche. Storm yacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas y la mirada, por fin tranquila. El pecho del perro subía y bajaba con un ritmo constante, ocultas bajo su espeso pelaje las cicatrices de su viaje. Ya no era solo un perro policía, ni un peón abandonado. Se había convertido en algo más. El guardián de Silverton, un símbolo de esperanza y justicia, que descansaba plácidamente en el porche del hombre que jamás permitiría que lo abandonaran de nuevo. A veces, los mayores milagros no se manifiestan en fuego celestial, sino en momentos de supervivencia, en un compañero herido encontrado con vida,
o en un perro fiel que descansa plácidamente en un porche tras atravesar la oscuridad. El viaje de Storm nos recuerda que la esperanza nunca se pierde del todo, ni siquiera en la noche más larga. La resistencia de Ethan nos demuestra que el coraje puede nacer del sacrificio. Y Marcus nos enseña que la justicia requiere no solo fuerza, sino también fe. Quizás no fue casualidad que los guiaran paso a paso a los rincones más recónditos donde más se necesitaba la luz. Quizás fue la mano de Dios la que guió a Storm, fortaleció el espíritu de Ethan y tranquilizó el corazón de Marcus. Y si tales milagros pueden ocurrir en Silverton, también pueden ocurrir en nuestras vidas. En las pruebas cotidianas, en las oraciones silenciosas susurradas en la oscuridad, en el amor que elegimos dar incluso cuando nos cuesta algo. Si crees que Dios todavía obra a través de personas comunes y corazones fieles, escribe amén en los comentarios. Comparte esta historia para que otros recuerden que los milagros existen. Y no olvides suscribirte para más historias de esperanza, valentía y redención. Que el Señor te bendiga y te proteja donde quiera que estés.